Buenísimas tardes a todos, amigos míos. Hoy aparezco en la tarde que no acostumbro a hacer videos a esta hora, pero algo ocurrió y es necesario que ponga este video. Bueno, primero los saludo a todos y que hayan tenido un principio de año muy bueno. No nos vemos desde el año pasado. Hice unos poquitos videos ahí. Me quedé pendiente en hacer algunos y les voy a dar otros anuncios porque tenía hoy realmente preparado un video para hacerles sobre la idea que yo tenía que Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, iba a renunciar. Pero bueno, realmente lo hizo hoy ya, así que mi anuncio ya no tiene importancia. De todas formas, voy a hacer esa directa después porque yo tengo una serie de elementos que en la noticia esa no están dados. Así que les voy a explicar incluso razones y cosas así. Pero bueno, ese es solo el anuncio de un video futuro. Hoy tengo algo muy importante que comunicarles. Yo personalmente no he visto nunca un video que yo haya hecho que tenga la importancia que tiene este que les estoy haciendo hoy. Así que les voy a pedir que después que lo reciban, lo compartan y traten de propagarlo un poquitico. Yo voy a tratar también de hacer mi parte, porque realmente me lo mandaron a mí con ese encargo también. Pero bueno, eh, voy a entrar en el tema directo. Quiero hacer un video muy corto, porque tengo que pues poner otro video aquí que no es mío realmente. Así que voy a hacer una pequeña introducción ahora y darle alguna pequeñita explicación y después al cierre, al final del video, pues voy a dar algunas conclusiones. Pero bueno, yo eh, ya pues bueno, también le digo a ustedes que hoy el exilio histórico se sacude porque tengo una bomba para todos mis viejos hermanos de cárcel y penuria. Entonces, yo ahora por Navidad, por fin de año, le mandé un mensaje a Armando Valladares y no me contestó y me quedé extrañado, pero bueno, finalmente hoy me lo contestó y me lo contestó con esto. Así que parece que me lo tenía reservado y yo me alegro mucho que me lo haya confiado a mí. Eh, entonces voy a darle la noticia. Eh, pero primero les voy a explicar quién es Armando Valladares para los que no lo conozcan. Es muy raro que no lo conozcan, pero bueno, les voy a decir que Armando Valladares fue un famoso eh, preso político cubano, poeta. Fue a la prisión a principios de la revolución. Estuvo en Isla de Pino con todos los históricos de esa época. eh, y a causa de sus huelgas de hambre, hubo un momento en su vida en que quedó paralítico. Se quedó paralítico y por ser un poeta y tener un poco de fama, las organizaciones mundiales empezaron a abogar porque se le diera la libertad. Insistieron mucho con la dictadura cubana, de que soltaran a Armando Valladares. Y por fin, pues Armando fue, después de muchísimos años de cárcel, de calabozo, de huelgas de hambre y de desastre, Armando Valladares fue liberado y viajó a los Estados Unidos, en épocas cuando nadie viajaba prácticamente. Entonces, pero bueno, fue una solicitud directa internacional y, y los comunistas pues accedieron. Eh, Eso fue hace muchísimos años atrás. Entonces, Armando cuando sale, escribe un libro encantador, un libro que yo lo recomiendo que lo lean porque es la prisión de verdad. Cuando uno mira cosas como cosas que se hacen últimamente sobre el presidio político que nada se parecen al presidio, es muy difícil también llevar a la pantalla la realidad esa. Pero bueno, sí les recomiendo a ustedes que se lean ese libro, Contra toda esperanza. Es un libro impresionante. Yo lo usé cuando uno de mis hijos, mayor ahora, por supuesto, ya tiene 50 y tantos años, estaba en high school. Él hizo una sinopsis de una de las historias que narra Valladares dentro de su libro y se ganó un premio. Así que fue, claro, también fue el estilo y la escritura le dieron el premio, pero pues, el problema es que la historia era impresionante. Ese libro tiene historias que sacuden a cualquiera. Entonces, bueno, no voy a extenderme mucho. Armando Valladares, al llegar aquí después fue nombrado embajador de los Estados Unidos en Naciones Unidas. Un cargo súper importante.
quizá el cargo más importante que había tenido hasta ese momento ningún cubano en el exilio. Ahora no, ahora con Trump estamos viendo que hay una serie de cargos también muy importantes que se le ha dado a los cubanos, pero Armando Valladares sigue siendo el primero al que se le otorgó un cargo tan importante representando al país, los Estados Unidos, sin siquiera ser norteamericano, tal como hizo Martí en su tiempo, que era embajador de países que no eran ni siquiera su nacionalidad. Pues Valladares lo hizo también. Valladares, como Martí, ha sido los únicos dos que yo sepa que han sido cubanos que han representado a otro país en el extranjero. Y en este caso representó a los Estados Unidos. Armando Valladares sigue aquí, está en Miami. Él trabaja mucho, tiene su viaje y tiene sus contactos. Es un poco privado, pero bueno, ahí está. Y siempre está preocupado por las cosas de Cuba, y cuando ve algo malo insiste, salta y habla. Él no es amante de las cámaras, no es amante del público, de los videos ni cosas así. Y no tiene tampoco un sitio de YouTube donde él pueda, por ejemplo, poner un video y que se exponga a miles de gente. Entonces quizá también por eso pensó en mí. Pero bueno, el tema es que él tomó, o Valladares ha encontrado o ha trabajado en un caso y ha descubierto algunas cosas y tiene una serie de documentos y quiere hacer una denuncia. Entonces, y es referente al señor Orlando Gutiérrez Boronat. Él es presidente del Directorio Democrático Cubano desde que lo fundó en 1990. Y además él tiene como una especie de sombrilla donde agrupa a una coalición de organizaciones cubanas, la Asamblea de la Resistencia. Y ahí tiene pues una serie de organizaciones cubanas que prácticamente ya no tienen ninguna actualidad y que se mantienen solo por su nombre y que tienen, y entonces él pues los ha apadrinado de cierta manera y trabajan con él. Entonces él recibe dinero o comenzó recibiendo dinero de NED, que es el National Endowment for Democracy. Endowment quiere decir algo así como legado o donación. Así que viene a ser el legado nacional para la democracia o la donación nacional para la democracia. Eso es un organismo del gobierno de los Estados Unidos que aporta dinero a la democracia en general. Básicamente en el caso de Orlando, pues él creó esa organización tratando de, bueno, es una ONG realmente lo que él creó. Y esa ONG pues recibe dinero y no sé de cuántas fuentes porque no tengo ese detalle. Pero bueno, sí sé que el National Endowment le ha dado dinero también. Así que puede ser que sea ese solo, quizás sea USAID o no sé. Pero bueno, brevemente les doy una pista porque voy a ponerles el video sobre Orlando Gutiérrez Boronat. Pues él llegó a Miami con 6 años, él no estuvo en la prisión política cubana, él viajó con su familia aquí y, y llegó con 6 años aquí, no ha sido preso político nunca, pero hasta ahora se calcula que ha recibido 100 millones de dólares para la causa de la libertad de Cuba. Y entonces Armando se pregunta, como nos preguntamos todos, ¿no? ¿Dónde están los 100 millones? Yo entiendo que, por ejemplo, yo defendí mucho la posición de Rodiles cuando una ONG, Libertitos creo que era, le dio $200,000, una cosa así. Y entonces ha habido malintencionados que le han preguntado por ese dinero. Una estupidez, $200,000 se gastan en cualquier cosa. Y él hizo acciones, él hizo volantas, él hizo cosas en Cuba que se vieron. Entonces los que conocemos a Rodiles, pues no creímos yo no tuve ninguna duda nunca de que se haya apoderado ningún dinero o algo. Además, siendo un hombre honrado, con una carrera y ganaba muchísimo dinero siendo profesor universitario, porque era profesor universitario incluso en los Estados Unidos. Pero bueno, eso no queda ahora. Hay siempre algún malintencionado que te acusa y te ensucia con la plebe que escucha y no sabe procesar. Pero bueno, aquí estamos hablando de aproximadamente 100 millones de dólares y ya ahí sí hay que ver porque es difícil. Pero bueno, yo no voy a entrar en ningún argumento sobre esto, yo no voy a repetir nada.
Yo voy a dejar que Armando lo haga. Y entonces, bueno, pues sin más introducción, aquí les pongo el video que me mandó. Los taxes del directorio de 2001 hasta el 2022. Porque aquí es donde está lo que vamos a demostrar cómo Orlando Gutiérrez Boronat en estos últimos 8 o 9 años ha gastado cientos, millones de dólares, pero no en lo que dice aquí que tiene que gastarlos. Todo lo que yo te voy a señalar está aquí. Y es lo que importa, cómo ha utilizado el dinero, a quién se lo dio, cómo se gastó, y se demuestra que no se ha gastado el dinero en las cosas que motivaron que le dieran el grant. De dinero federal, unos 30 millones, pasa de 30 millones. Pero además de dinero federal, el directorio ha recibido dinero de fundaciones privadas y además ha recibido cientos, posiblemente en estos últimos 20 años, quizás sean millones. No tengo acceso a esa cifra porque son donaciones que le han hecho cubanos de buena voluntad, cubanos patriotas que han creído en él. Porque Orlando Gutiérrez Boronat ha engañado a la mayor parte del exilio. Los ha engañado haciéndoles creer que todos esos dineros que él consigue, los grants, se utilizan para promover la democracia y la libertad en Cuba. La primera sospecha aparece en un artículo, de acuerdo con la declaración de impuestos del directorio del 2007, la organización reportó que gastó $3.691.633. Estos gastos incluyen en viaje $569.969. Esta es una cifra monstruosa para haberla gastado en viaje. Es decir, tendría que ser la vuelta al mundo en 40 días, ¿no? Y me llama la atención. Y después veo cuando dice que los salarios, remuneraciones y beneficios de los empleados, $758.329. Programas de radio, esto es un año, $796.349. Muebles de oficina, comunicaciones y equipos de computadora, $524.056. Personal subcontratado, es decir, aparte de los beneficios de los empleados, que son 758.000, el personal subcontratado son 346.799. Claro, yo no puedo saber quién es ese personal subcontratado, pero las cifras me parecieron que esto era una campaña de difamación contra un cubano que está denunciando por el mundo entero la violación de los derechos humanos en Cuba y demás. Yo pensaba que esto era una campaña contra él, ¿ok? Yo pensaba que esto era una campaña contra el directorio por el daño que innegablemente le está haciendo, denunciándola. Esto fue al principio. Ya vamos a ver que al final todo el dinero, cientos, millones de dólares, no van para Cuba para nada. De estos 3.691.633 dólares para Cuba, dice el directorio que dio $15.000. Por ejemplo, me llamó la atención que el directorio enviaba decenas de miles de dólares a otros lugares tan lejanos como Eslovaquia. Entonces, supuestamente, si nos guiamos por lo que dice la declaración de impuestos, aquí lo vemos, que dice brevemente, se describe que la misión de la organización es en estas actividades promover los derechos humanos, la libertad y la democracia en Cuba. Entonces, yo veo que mandan estos dineros. Todavía si tú me dices que bueno, se mandó ese dinero a países de América, pero no,
Yo veo Eslovaquia, cosa más increíble. Y todo esto me empieza a despertar más mi curiosidad. Él dice que envió a la oficina en Argentina entre el 2001 y el 2007 $583.782. Pero yo logré que una persona que trabajaba allí en esos años desmintiera que había llegado esa cantidad de dinero. Y tengo un documento oficial de la persona. Y nada, empiezo a buscar estos gastos. Sí, buscando, y vamos ya aquí a los gastos. En el 2001 recibió $572.018 y gastó $76.620 en viajes. Después, en el 2002 recibió $762.360 y gastó $117.118 en viajes. En el 2003 recibió $757.381. Ha ido recibiendo más. En viajes gastó entonces $106.253. En salarios de Orlando Gutiérrez y de Anice Rivero, la esposa, recibieron en el 2003 $100.000. Hay para otros salarios 201.253. Si tú sumas los salarios de todos los que trabajan con él en la oficina, incluyéndolo a él, generalmente no pasan de los $340 o $350.000. Sin embargo, cuando es la cifra de los salarios, dice que son 752.000, 758.000. Uno piensa, bueno, que quizás le está pagando salarios a otra gente, pero no he podido conseguir, no hay esa información de cómo, de por qué ese dinero en otros salarios no aparece, por ejemplo, a quién se le han pagado. Eso es una responsabilidad que debería tener la gente que da el dinero, pero como te digo, no le dan seguimiento. Entonces, en el 2004 recibió 907.000, siguió subiendo los grants, gastó 132.000 en viajes, pero en el 2005 ya pasó el millón. En 2005 recibió 1.912.970. Te repito que todo esto está aquí. Es decir, si yo busco aquí ahora, tengo marcado por aquí, si yo busco ahora en el 2000, ok, el 4, en el 2005, si tú ves en el 2005, ok, en el 2005, fíjate, te dije que en el 2005 recibió 1.912.000. Mira aquí, 2005. Ahí está. Es decir, yo quiero insistir, porque para no tener que estar hojeando esto, hoja por hoja y buscando la información, fíjate, aquí está lo que yo digo, y ahí tú tienes la declaración de impuestos. 1912.970. Eso fue lo que recibió. Y repito, porque me gusta repetir esto, todo lo que yo te estoy diciendo está aquí. Y aquí, mira, aquí esto es interesante, porque cuando tú ves las cosas todas juntas, esta es una lista de todo lo que el directorio declaró en viajes de 2001 al 2020. Aquí lo tiene. 117.76, 117, 106.000, 132.000, 297.000, 233.000. En el 7 que rompió 569.969 en el 2007 en viajes. Después 212.000, 130.000, 147.000, 98.000, 44.330, 50.687. Yo me imagino que el pasaporte de él, si le van agregando hojas, debe ser de este grueso. Ese año gastó $49.106 en llamadas telefónicas. ¿Okay? Estas llamadas telefónicas me imagino que serían todas dentro del planeta Tierra, ¿no? Porque en otros salarios, en el 2008, bajó a 500.000, bajó a $500.000. Hubo un ahorro ahí importante según esto. Me llama la atención, por ejemplo, que en el 2020 estaban cerradas las fronteras de Canadá y México y que viajar era absolutamente prohibido.
ese año declaró que gastó $14.350 en viajes. Yo me imagino, esto es mi imaginación, ¿no? Que en este año, cuando declaró $121.507 en teléfono, me imagino que alguien le dijo, eso es demasiado, ¿no? Bueno, entonces pues, en el 2008 eliminaron el teléfono, lo incluyeron en los gastos generales de oficina. Entonces, estos que eran 50.000, 86.000, 49.000, de pronto se incluyen aquí. Y en estos 15.821 están incluidos los gastos de teléfono, que como hemos visto aquí son 121, 86.000. Por ejemplo, el programa de radio, en el 2006, dice que gastó $699.048. Y en el 2007, $796.349. Es decir, en estos 2 años, gastó $1.495.397 en programas de radio para Cuba en onda corta. Con esa cantidad, en América Latina se compran, no sé, 7, 8 estaciones de radio. Y este es el que vamos a ver en especial. Ahora fíjate, esto es lo que él prepara, ¿okay?, para el contador. ¿Se quiere esto? Dice, bueno, el directorio, el dinero para rescatar la cultura nacional y la identificación de las nuevas generaciones de los cubanos y cubanos americanos con la nación cubana, promover la libertad y la democracia en Cuba, ayuda humanitaria, proveer para dar soporte, ayuda a los prisioneros políticos y sus familiares. Vamos a ver cómo es que él hace esto de darle ayuda a los familiares de los presos políticos, ¿verdad? Entonces aquí te ponen vamos a verlo ya, mira. Aquí, desde 2017 al 2022. Te voy a enseñar el primero, el del 22. Ese año recibió 1.531.640. Dice que ese año mandó $128.615 en alimentos y sopais. ¿Ok? ¿Quiénes se beneficiaron de esto? Dice él que se beneficiaron 3.215 personas. ¿Dónde? Ayuda humanitaria a Centroamérica. ¿Dónde? Porque Centroamérica son 10 países, ¿no? Sí. Y entonces, pero fíjate que no dice país, dice Centroamérica, así toda esa región. ¿Qué pasaría si alguien intenta darle seguimiento a esto? ¿Cómo tú localizas a esas 3.215 personas? Además, ¿quién fue el que eligió a esas 3.215 personas? ¿Dónde están los recibos de que esas 3.215 personas recibieron esos dineros? Porque el dinero federal hay que demostrar cómo se ha gastado. Y yo me pregunto, ¿y por qué no mandó esos alimentos a los cubanos que se están muriendo de hambre? Es decir, ¿por qué esos $128.615 en alimentos para Centroamérica no se lo mandó a sus compatriotas que están en la miseria? Ahora, ese año, además de este gesto generoso de mandarle alimentos a la gente en Centroamérica, apoyó a unas actividades cívicas en Centroamérica y mandó para esas actividades cívicas en Centroamérica, míralo aquí, enfócalo aquí, $113.979 y lo mandó con CEL, el método ese para mandar el dinero por teléfono, el dinero federal. Por lo que yo tengo entendido, hay que manejarlo con mucha limpieza, y él declara que esos $57.388 pero se lo repartió a 2.264 personas. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y quién elige en Centroamérica a esas personas, a esos recipientes de esta ayuda? ¿Quién los elige? ¿Qué cantidad le tocó a cada uno? Lo repartieron
de manera equitativa. Estuvo el directorio presente físicamente allí para repartir ese dinero, o hubo un intermediario que se encargó de repartirlo. Si hubo un intermediario, ¿cómo sabemos que ese intermediario repartió esa cantidad de dinero que el directorio dice que le dio? Todas estas preguntas no han tenido respuesta, pero yo creo que ya se va acercando quizás el momento en que esto va a tener respuesta. Año 2020. Ayuda humanitaria a Centroamérica. Repartió $13.078 en alimentos y supply. Y se los repartió a 539 personas que viven en Centroamérica. Ayuda humanitaria. Pero él también, con el dinero que le da el gobierno, dinero federal, para defender la libertad, la democracia y los derechos humanos en Cuba, y que el directorio dice aquí que ese dinero es para apoyar a los familiares de los prisioneros políticos y a los presos políticos. Pero por lo que vemos aquí a Cuba. Entonces vamos aquí al año 19, que subieron los grandes. Subieron a $1.049.239. Y aquí yo lo tengo marcado, vemos aquí a la F. Miren bien, año 2019. Este año 2019 no tiene precedentes. $172.926 en household goods. Estos son artículos para el hogar. Estos artículos para el hogar son televisores, lavadora de platos, sábanas y colchones para la habitación, cazuelas para la cocina. Fíjense que no es alimentos ni medicina, no es para artículos para el hogar. Y yo me pregunto, ¿verdad? El dinero, como dice aquí al principio, aquí, mira, el dinero es para promover los derechos humanos, la libertad y la democracia en Cuba. ¿Qué tiene que ver eso con mandarle $172.926 a 7.560 personas como ayuda humanitaria en Centroamérica? ¿Cómo puede ser ayuda humanitaria mandar dinero para que se compre un televisor? Ahora, ese mismo año, en cash, ahí, dice que mandó $48.898. Y ese dinero se repartió a 1.930 personas. Y la pregunta de siempre, ¿quién eligió a esas personas? Serían los mismos del año anterior. Y eso fue como apoyo a actividades cívicas. No tengo idea qué son ni en qué consisten esas actividades físicas donde se les manda tanto dinero. Fíjense que aquí no hay nada de envío para Cuba. Esto es para Centroamérica, todo. Tenemos el 2018. Ayuda humanitaria a Centroamérica. $2.433 dice aquí que fue una transferencia. Wire transfers. Y a 236 personas le mandó ese dinero. ¿Por qué le manda dinero a gente de Centroamérica si este dinero es para ayudar a la libertad, a la democracia, a los derechos humanos en Cuba y para a los familiares y los presos políticos? Este mismo año, para esto que llama actividades cívicas, no he podido saber qué cosas son ese apoyo a actividades cívicas, nada menos que $48.628 a 1.930 personas. $21.769 en medicinas y alimentos como ayuda humanitaria a Centroamérica. ¿Por qué no mandó esas medicinas y esos alimentos a los cubanos? No está prohibido el envío de alimentos ni de medicina a Cuba, para nada. ¿Por qué no mandó esos $21.769 a Cuba, donde la gente se muere por falta de medicamentos,
donde los cubanos de aquí le tienen que mandar a su familia allá hasta una aspirina. ¿Por qué se muere gente en Cuba? Porque no hay suficientes antibióticos. ¿Y por qué? ¿Por qué en lugar de mandarle esto a sus compatriotas, lo manda a 125 personas como ayuda humanitaria a Centroamérica? ¿Cómo le tocó esto? ¿Cómo tocó esta? 21.000, mira, no se me ocurrió haber hecho eso, 21.769 entre 125. Entonces, yo lo que pienso es, oíste, que si él mandara esa cantidad de dinero para Cuba, a los cubanos aquí no sería muy fácil darle seguimiento a ese dinero y saber si es verdad o no, que mandó 172.000 pesos para Cuba para comprar televisores, colchones y cazuelas para la cocina. Porque aquí enseguida se pregunta, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue? ¿A quién se lo mandaron? No, fulana, además. A Centroamérica. No tengo idea. Yo te muestro esto y para que tú lo muestres y que la gente haga sus propias conclusiones. Yo creo que el señor Gutiérrez le dé una explicación al exilio de cómo se ha gastado ese dinero. Él es el que tiene que responder por qué ha mandado esos millones de dólares para Centroamérica. ¿Por qué en Centroamérica? Él tiene que responder quién es el que elige a esos miles que se han beneficiado de esos dineros. Esa respuesta se la tiene que hacer el exilio, los líderes del exilio, las organizaciones del exilio, porque está utilizando el exilio, está utilizando, como tú ves aquí, diciendo que está ayudando a los familiares y a los presos políticos con esos dineros. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Aparte de que es un traidor. Aparte de que es un traidor que yo descubrí, porque yo fui el que descubrí eso y lo voy a conocer aquí a la comunidad y al mundo, te das cuenta, invitando a los comunistas porque quiere trabajar con ellos codo a codo para salvar la desgracia que da en este momento en el país. Es decir, él quiere trabajar con los mismos que han destruido el país. Él quiere trabajar con los que él llama que no tienen las manos manchadas de sangre. Mira, te voy a poner el modelo típico con el que él quiere trabajar. Hace unas semanas aquí un escándalo, porque uno de los pilotos que vinieron en la cuadrilla que tumbaron los aviones de manos a rescate, te das cuenta, está viviendo aquí. Sí. Entonces, ese no tiene las manos manchadas de sangre, porque él tuvo el avión de Basulto en su punto de mira, pero no lo tumbó porque en Cuba no le dieron la orden de tumbarlo. Él vino aquí a asesinar. Ese hombre es un asesino totalmente, porque él no vino aquí engañado. Antes de venir aquí, tuvo meses de entrenamiento con aviones de hélice, porque el MIT es un avión muy rápido, y vino aquí a una misión, a tumbar aviones civiles desarmados de gente que estaban haciendo una labor humanitaria, salvar a los náufragos. Y entonces dice que no, pero lo tuve ahí en el punto de mira, como diciendo, lo pude haber matado y no lo mató porque Cuba canceló, abortó la operación. Esa gente, esos son los que él llama que no tienen las manos manchadas de sangre. Yo te traje para que tú utilices las palabras textuales de él en esa invitación. Él habla a los nuevos cuadros del partido, a los nuevos cuadros de la inteligencia, a los nuevos cuadros del ejército. Ayer no hay ningún nuevo cuadro, son las mismas gente. Ahí está Ramiro Valdés, ahí está Raúl Castro, ahí están todos los generales, ahí está la misma gente que reprimió, que torturó, que asesinó, algunos se han muerto, pero con esa gente que él falsamente dice que son los nuevos cuadros, son los nuevos cuadros, ¿verdad? Son la misma gente, son los mismos asesinos, son los mismos criminales, son los mismos que están torturando al pueblo, y con esos él quiere codo a codo, le ofrece su mano en amistad para juntos levantar una república democrática, capitalista, y los únicos que van a excluir de ahí son a los que han cometido actos contra los prisioneros o contra el pueblo o tienen las manos manchadas de sangre. Hay ahí muchos, miles y miles que no tienen las manos manchadas de sangre. ¿Te das cuenta? Los que torturaron no tienen las manos manchadas de sangre. Los que me cayeron a mí a palo no tienen las manos manchadas de sangre. ¿Te das cuenta? Los que sojuzgan y abusan con la población no tienen las manos manchadas de sangre. ¿Entiendes? Así que lo que sí es importante que esto se conozca, que esto se sepa. Orlando Gutiérrez es un traidor.
Lo que pasa es que en Estados Unidos esa posición no tiene consecuencia ninguna. Eso solamente para los cubanos que estamos en contra del diálogo, de la traición y que no queremos ningún arreglo con los comunistas en Cuba, porque decenas de mis compañeros murieron en rebeldía porque no aceptaban ningún trato, ningún tipo de entendimiento ni ningún diálogo con los asesinos en Cuba. Por esa razón yo estoy denunciando esto, fundamentalmente, pero esto que viene, esto, aquí en Estados Unidos, sí puede constituir un delito. Eso sí puede constituir un delito, porque tengo entendido que cuando el dinero federal se da para un objetivo, no se puede utilizar para otro. Si el dinero federal se da para promover la democracia, los derechos humanos y la libertad en Cuba, no se puede utilizar para viajar, para hacer viajes turísticos por el mundo entero, gastar 25.000 en un viajecito a Roma, o gastar 569.900 dólares viajando por el mundo. No es para eso, ni para mandarlo a Centroamérica. Eso aquí sí puede constituir un delito. Eso tú me preguntaste que si lo saben, que por qué no lo investigan. Bueno, quizás ya lo están investigando. A los amigos de Orlando Gutiérrez, a los que lo apoyan, a los cómplices, porque todo esto él no lo hace solo, que piensen que hay un refrán que dice que la justicia tarda pero llega. Pero esta es evidencia. Ustedes que son sus amigos, ustedes que son los que lo defienden, ustedes que son los que trabajan con él, algunos son cómplices de todo esto, que digan si esto que yo he mostrado aquí es cierto o no es cierto, que justifiquen, que le pregunten por qué mandó $172.000 para comprar televisores y para artículos para el hogar. ¿Por qué mandó cientos de miles de dólares para Centroamérica en alimentos y en medicina? ¿Por qué no se lo mandó al pueblo de Cuba? Yo pienso que quizás no lo mandó al pueblo de Cuba porque a los cubanos aquí les hubiera sido muy fácil darle seguimiento a ver si es verdad que él repartió $172.000 a 7.000 y pico de personas en Centroamérica para que se compraran televisores. Sencillamente eso. Piensen eso, porque a veces estas cosas cuando explotan salpican a mucha gente y después no me digas que yo no lo sabía, porque aquí están las pruebas, aquí están las pruebas de cómo se ha despilfarrado el dinero, casi 40 millones, ¿ok? Aquí están las pruebas. Y el que quiera ver a Orlando Gutiérrez pidiéndole a los comunistas que quiera trabajar con ellos, sencillamente tienen que buscar en internet, en Google, declaraciones de Orlando Gutiérrez al pueblo de Cuba en Taipei, y ahí lo van a escuchar en su propia voz. Gracias. Bueno, amigos míos, ya vieron el video. Van a oír muchísimo más de eso. Eso es una cosa que ha surgido ahora y se va a promover. Yo estoy seguro que se van a mover cosas alrededor de esto y quizás salgan más cosas también. Pero bueno, es triste ver cosas como esta, que algunos imaginamos, pero carecemos de pruebas. Y aquí están las pruebas, ya se les presentaron. Y esto va a seguir adelante. Pero repito, es triste ver cómo la ambición de algunos daña la causa de la libertad, ya sea por malintencionado manejo de fondos, o por robo de fondos, o por engaño a donantes, porque quiero decirles que aparte del dinero ese que se donaba directamente del gobierno de los Estados Unidos, hubo una pila de cubanos bien intencionados que dieron su dinero a él también, y que no nos dieron, y que no nos, bueno, yo traté de pedirlo, pero sin pedirlo, pero nunca se nos ofreció. No se nos ofreció a gente que estábamos trabajando en serio, haciendo cosas, y que hemos hecho cosas, que hemos sido gente de acción, envueltos en... Y entonces es triste ver como una persona llega y acapara, ¿qué se hubiera hecho en Cuba
o qué se hubiera hecho a favor de la causa de Cuba con 100 millones de dólares. Es terrible. Pero bueno, es el caso del que ahora hablamos. Quizás muchos se lo imaginaban, pero que yo sepa, quizá hay alguien más, pero que yo sepa, solo Felipito y yo hemos hablado públicamente y sin miedo sobre esto. Porque vimos cómo se iban comprando organizaciones del exilio con unos cientos de dólares para formar parte de la coalición que reunía a tantas organizaciones antiguas de luchadores por la libertad. A veces se abusaba de la edad y de la necesidad de esas organizaciones, que fueron gloriosas en su momento, pero que ahora están en el olvido o están inactivas, no hay juventud, y por conservar un local o por hacer alguna modesta actividad con sus escasos miembros, pues se dieron a chantaje de Boronat, que les daba algunas limonas para que lo apoyaran y mantener su nombre en la boca de los patriotas. Y decir, tengo una coalición enorme con una pila de grupos. Bueno, culpables son también los periodistas y noticieros que nunca nos han dado 15 segundos de publicidad, sabiendo de nuestra honradez y patriotismo, pero que a Orlando se le invitaba frecuentemente a hablar media hora. Y yo me pregunto ahora entonces, las emisoras de radio y televisión, digo las cubanas del exilio, solo fingen interesarse por Cuba para retener a la audiencia y llevan a estos traidores porque pagan su tiempo en pantalla o pagan su tiempo en los micrófonos, no sé, pero yo sospecho ya de todo y sospechando aún así, pues ya entonces veo las cosas un poquito más claras. Hay un viejo proverbio que dice, sigue la pista del dinero y llegarás a los culpables. De esto habrá mucho más y posiblemente caigan más nombres, aunque sea de menor responsabilidad. O personas, casos que nosotros conocemos, que han emigrado a alguna otra organización ahora que ofrezca más que lo que le pagaba Orlando Boronat. Espero que todos queden calladitos, porque ahora me va a tocar hablar a mí y lo voy a hacer bien alto. A todos, pues que pasen muy buenas tardes y feliz año.